¿Cuánto te rinde un departamento si lo compras para alquilar? En este video quiero explayarme un poquito más y hablar sobre la diferencia entre la rentabilidad bruta y la rentabilidad neta de una propiedad cuando la compras. Cuáles son los gastos que hay en el medio y qué cosas tienes que considerar para saber de verdad cuánto te va a llegar a rendir esa propiedad, ¿no? Es mi primer video de YouTube explayándome un poquito más porque a veces siento que los videos en las redes se me quedan cortos. Pero bueno, nada, les voy a contar un poco lo que he en verdad investigado gracias a inteligencia artificial y los datos que me ha sacado y un poco qué pienso yo para ver si es que al final termina siendo una buena inversión o no y cuánto en verdad terminas recibiendo, ¿no? Esto aquí es basándome en un departamento que vale $120,000, que ese departamento es, para el ejemplo, lo vamos a hacer que sea un departamento que vale $120,000 de 70 metros cuadrados en Lince, que es uno de los distritos en Lima, Perú, que hoy en día te traen mayor rentabilidad. Ese departamento, según Urbania, que es una de las plataformas online de alquileres, lo puedes alquilar en $680 promedio al mes. ¿Ya? De esos $680 tienes que pagar el 5% de impuesto a la renta, que mensualizado son $34. Tienes que pagar también el impuesto predial, que mensualizado son $60. Y le estoy considerando vacancia un mes cada 2 años, que en verdad creo que es lo justo. Un mes cada 2 años significa que cada 24 meses tienes un mes sin alquilar porque de repente se te va tu inquilino o no te pagan, no sé, creo que es un buen promedio. ¿Ya? Entonces, los $680 mensuales que recibías en un inicio pasaron a ser $588 mensuales después de restarle todo esto que digo, ¿no? Un dato importante a considerar también es que hay mantenimiento que hacerle a tu departamento durante 20 años, que es el periodo que estamos haciendo para este ejemplo. En ese mantenimiento hay, por ejemplo, pintura interior, hay mantenimiento de instalaciones eléctricas, baños, reparaciones menores como caños, cerraduras, renovación de cocina, renovación de baño, puertas, ventanas, acabados. Entonces, todo eso de ahí lo vas a tener que hacer sí o sí en 20 años. Es bien difícil estimarlo, pero para el ejemplo, lo que he sacado con Claude es que más o menos termina siendo $14,800 en 20 años, que si lo mensualizas son $60 al mes. Que eso también le tienes que restar a tu renta bruta, ¿no? Entonces al final empezabas, como decía, en $680 y terminas en $498 al mes, que si anualizas ese rendimiento te termina dando 4,98%, o sea, 5% de rentabilidad, ¿no? Que antes, o sea, si lo ves solamente bruto es bastante más, pero le tienes que quitar todas estas cosas para saber en verdad cuánto te puede dar un DEPA. Y termina siendo 5%, alrededor del 5%. Ya, entonces al final de los 20 años, en este departamento, tienes dos opciones, ¿no? Imagínate en el escenario que no hay renovaciones, recibes $558 al mes, que eso te da una rentabilidad de 5,6% y terminas con un patrimonio final de $216,600. Esto es considerando la plusvalía de tu departamento y tienes una ganancia neta de $147,960, que está súper bien. Eso es sin renovaciones. Si es que es con renovaciones, que es un número mucho más aterrizado, creo yo, y es con el número que deberías de considerar para tus decisiones. La renta neta mensual que te entra, en verdad, son $498, que es casi 5%. Y al final terminas con un patrimonio igual, pero tu ganancia es menor, ¿no? O sea, el patrimonio es el mismo porque es el mismo departamento y es la misma plusvalía al final de los 20 años. Pero tu ganancia neta es menor. Al final ganaste $133,000, que son $14,000 más o menos, menos que en el ejemplo en donde no consideras que hayan renovaciones, que creo que es irreal. Entonces multiplicas tu ROI o tu retorno sobre lo invertido es de 2,6x, ¿no? Que al final sí termina siendo una buena inversión, pero es bastante menor que lo que la gente cree cuando evalúa alquiler de departamentos para inversión. Y ahora, en un último cuadrito, también lo que hice fue comparar el rendimiento potencial que puedes tener si inviertes en el S&P 500, que sería en la Bolsa de Valores de Estados Unidos, asumiendo un 10% anual, versus el alquiler de un DEPA con renovaciones, que es el ejemplo más aterrizado, creo yo. El capital total invertido en ambos escenarios es de $83,040. ¿Por qué ese es el número? Porque estoy sumando el 20% inicial del departamento más todo lo que tuviste que poner todos los meses para poder
llegar a la cuota que te estaba cobrando el banco, asumiendo un 20% de cuota inicial, como digo, ¿no? Pusiste tu 20% de cuota inicial, con ese 20% tienes que pagar tu deuda todos los meses al banco, pero ese monto es bastante mayor, bueno, no bastante mayor, pero un poco mayor que lo que le sacas de rentabilidad al departamento, considerando todo esto que estoy mencionando, ¿no? Las renovaciones, los impuestos, etc. Entonces tú tuviste que ponerte tu bolsillo por encima y llegaste a $83.040. Entonces ese mismo monto es el monto que estoy usando en el S&P 500. Entonces, si tú comparas ambos, el patrimonio final del S&P 500 es de $240.000 y el patrimonio final del DEPA con renovaciones y con la plusvalía es $216.600. Entonces al final el S&P 500 le gana, pero no por mucho. O sea, al final creo que algo importante, creo que hay varias conclusiones de este video, pero la primera es, la rentabilidad bruta que te dicen que tú tienes en un departamento no es la real. Le tienes que restar los impuestos, el mantenimiento de tu departamento a lo largo de los 20 años, la potencial vacancia de que no tengas inquilinos y sacar tu rentabilidad neta final. Eso es lo importante. Y de ahí lo otro también es que efectivamente sí te puede rendir bien. O sea, si consideras la plusvalía, sí puede ser una buena inversión y puede inclusive, si tienes mucha suerte y la plusvalía es mayor que la que calculaste, puede inclusive ser igual o mejor que el rendimiento de la bolsa de valores. Yo lo que argumento muchas veces es que la bolsa de valores tiene una liquidez que no tiene el departamento. Entonces la bolsa de valores tú puedes vender tus acciones mañana si quieres y recibes toda tu plata, ¿no? Entonces con el departamento eso es un poco más complicado y puedes tener más problemas con inquilinos que de repente son un poco problemáticos, que no te pagan, que de repente, no sé, hay filtración de agua y tienes que romper la pared. Entonces todos esos dolores de cabeza de repente no los quieres y solamente quieres una rentabilidad tranquila que te entre todos los meses o que tu plata vaya creciendo sin tú preocuparte, ¿no? Son dos opciones válidas las dos, creo que las dos son buenas y yo personalmente tendría las dos también. Hoy en día soy más del mercado de la bolsa de valores porque, como digo, te genera menos chamba, menos trabajo en el tiempo y menos preocupaciones. Pero depende mucho también del perfil de cada uno. Pero en general lo que quería aclarar era la diferencia entre la renta bruta y la renta neta. Entonces ya saben, cuando analizas la renta de un departamento tienes que considerar todas estas variables que te he dicho para efectivamente aterrizar la renta neta, que es la que te va a entrar todos los meses, restándole todos los gastos potenciales que puede tener un depa.